Hola amigos, yo soy Antonio Bernal y este es un nuevo video para mi canal de YouTube y les traigo otra enseñanza muy bonita, muy poderosa, la verdad. A mí me enseñaron mucho, yo he aprendido mucho, he madurado espiritualmente mucho con estas enseñanzas y hoy quiero compartirles con ustedes una enseñanza donde vamos a hablar sobre los conflictos que el enemigo te envía, sobre ataques espirituales, sobre una manera en la que trabaja el enemigo para hacernos caer. Y si tuviera que ponerle un título a esta enseñanza, yo le pusiera: no dejes que un conflicto te saque del propósito que Dios tiene contigo. Y quisiera hablar sobre todo a esas personas que han tratado de acercarse a una iglesia y han caído, se han quedado, se han desanimado, se han apartado, se han decepcionado. Quiero hablar con esa generación que, que está necesitada de Dios, está con hambre de la palabra de Dios y tienen miedo a acercarse por lo que se habla, por lo que se dice, que te van a juzgar en la iglesia, o tienes miedo a acercarte a la iglesia por la condición en la que te encuentras, o con esa generación que ya se acercó a la iglesia y el enemigo los hizo caer y los hizo detener. Con esa generación yo quiero hablar porque el enemigo siempre busca detenerte cuando empiezas con Dios. En Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo es así, el enemigo nos anda acechando, nos anda merodeando y anda buscando la manera en que nos descuidemos y hacernos caer, atacarnos. Entonces, cuando tú empiezas a buscar a Dios, el enemigo no se queda tranquilo, él no está a gusto. Él busca cómo distraerte, desanimarte o hacerte caer. Y sobre todo él ocupa un método de que los conflictos pueden venir incluso de personas muy, muy cercanas. En Mateo 10:36 dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow. Jesús mismo advirtió que habrá conflictos incluso dentro de la familia. No siempre es porque la familia sea mala, no siempre es porque no te quieran ver lo que tú estás haciendo, no quieran que tú te estés acercando a la iglesia, sino porque hay una lucha espiritual y entonces el enemigo ocupa este método. La lucha no es contra personas, por eso nosotros no tenemos por qué vivir con ese resentimiento, con odio hacia las demás personas, hacia los hermanos de la iglesia que nos hicieron caer, nos hicieron tropezar, por decirlo así, porque en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. El problema no es tu mamá, no es tu hermano, no es alguien de la iglesia que te hizo un mal comentario, que te hizo sentir mal, que tal vez te juzgó, tal vez te juzgó más por tu vestuario, tal vez no te saludó, tal vez fuiste a una iglesia y sentiste que nadie te agradó, no te buscó, no te saludó, no te abrazó, o al contrario fuiste a otra iglesia y sentiste mucha presión de la gente. El problema no son ellos, el problema es que el enemigo ocupa esas situaciones para desanimarte. Ah,
La batalla es espiritual. El enemigo usa situaciones y emociones para provocar divisiones, para dividirnos, para hacernos caer. El enemigo usa sus ofensas para apartarte. En Lucas 17:1, ah, es imposible que no vengan tropiezos. Siempre van a haber ofensas, malos entendidos o conflictos, incluso en la iglesia, en tu familia, en tu círculo de amistades. Pero esa no es razón para alejarte de Dios, porque imagínate, ah, cuántas veces ah, hemos peleado con nuestra pareja y hemos vuelto con ella, nos hemos dejado y hemos vuelto. Incluso hay relaciones donde el esposo les falla y vuelven con ellos. Y cuando tú buscas de Dios y alguien te falló, ya no quieres volver, ya no quieres saber de Dios y te apartas de todo el propósito, te apartas de la salvación, te apartas de los caminos de Dios porque una persona te desanimó. Entonces, no, no es como válido, ¿si me entiendes? No vale la pena que nos enfoquemos en eso, porque si nosotros vamos a la iglesia es porque nuestro objetivo es Dios. Nosotros no vamos a la iglesia por los pastores, no vamos a la iglesia por los demás hermanos. Nosotros vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Y el camino de Dios no es fácil. Van a haber estos conflictos, estas guerras espirituales, porque en el tiempo pasado le hemos servido al enemigo y cuando empezamos a buscar a Dios para servirle a Dios, el enemigo no se va a quedar tranquilo, es como que le estén quitando algo, es como que le estén quitando un soldado a alguien. Entonces no va a estar tranquilo, no va a ser fácil, por eso tenemos que orar mucho, estudiar mucho, para cuando estos tropiezos sucedan, nosotros podamos resistir, mantenernos firmes aunque vengan pruebas. Santiago 4:7, resistí al diablo y huirá de vosotros. La clave no es huir nosotros, la clave es resistir para que el diablo huya de nosotros, no nosotros. Es resistir y permanecer firme. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, no todo se pone fácil. Muchas veces se pone más difícil, empiezan los problemas en la casa, discusiones con tu pareja, con tu mamá, con tus hermanos, malentendidos. Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carnes ni sangre. El enemigo sabe que vas por buen camino y trata de detenerte usando estos conflictos. Muchas veces nosotros llegamos a una iglesia y no nos enfocamos en el tema, en la predicación, sino que nosotros estamos viendo cómo nos ven, cómo nos están viendo, si nos ven bien, si. Entonces nosotros mismos le abrimos esa puerta al enemigo para que nos ataque. Y las personas que nunca han visitado una iglesia y quieren hacerlo, vamos, anímense y desde ya oremos mucho y preparémonos mucho, estudiemos mucho para que no nos desanimen estos ataques cuando el enemigo empieza estas guerras espirituales a presionarnos hasta hacernos caer, porque hacer volver a una persona resentida, hacer volver a esta persona a su primer amor es difícil. Cuando una persona se resiente con la iglesia, se resiente con el mundo, se resienten hasta con Dios, es difícil hacer volverla, es difícil, cuesta. Por eso yo también les doy la enseñanza a ustedes, pero también les hago el llamado a las iglesias
que no nos convirtamos en religión, que si visitas están llegando a la iglesia, no empecemos a verles el peinado, el vestuario, que cómo se visten, que la gorra, que los aretes, que los tatuajes. Dejemos que las visitas se sientan como en casa y hay que recibirlos así en la condición que están, porque ellos van en una condición en la que solo necesitan a Dios, necesitan un abrazo, palabras de aliento, palabras de Dios. Y ¿para qué recibirlos juzgándolos? Así es como se convierte una iglesia tan hermosa en una religión tan dura. Por eso la juventud hoy en día no quiere saber de la iglesia. Lamentablemente y tristemente, la juventud no quiere saber de las iglesias. Por eso mismo, porque también existe mucho la religión. Entonces, también les hago el llamado a las personas que son extremadamente religiosas, porque si tú no sabes qué es tener el vicio de tatuajes, no te metas por ahí. Si tú no sabes qué es el vicio de drogarse, de tomar alcohol, ese vicio de inhalar, de consumir, de inyectarse, no te metas por ese terreno. No te metas por ahí. Tu deber es recibir a las personas en la iglesia y hacerlas sentir como en casa y hablarles del amor de Dios, porque quien va a transformar esas personas no eres tú, es Dios, es el poder sobrenatural de Dios. Tu trabajo no es decirle a la persona cómo vestirse, cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar. Tu deber es hablarle de lo hermoso que es Dios y lo hermoso que es estar en los caminos de Dios, porque de resto le toca a Dios transformar, restaurar, limpiar a esta persona. Ese es el trabajo de Dios, porque solo el poder sobrenatural lo puede hacer. Entonces, un llamado a los pastores, a los líderes de las iglesias, cuando un joven llega, recíbanlo con amor, recíbanlo con amor en la condición que está, porque Dios nos ama a pesar de cómo somos, aunque Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Porque si Dios nos amara tal cual somos, cuando llegáramos al camino de Dios no nos cambiara. Pero lo primero que Dios hace cuando nosotros llegamos a los brazos de Él es cambiarnos, restaurarnos, limpiarnos, porque no ama como somos. Él nos ama a pesar de cómo somos. Pero ese trabajo de hacernos cambiar y limpiarnos, eso es trabajo de Dios, de la mano hermosa, sobrenatural de Dios, del poder hermoso, sobrenatural de Dios, no de los hermanos de la iglesia. Pero volviendo al tema, no perdamos el propósito de Dios, no perdamos nuestro llamado por estos conflictos, estas guerras espirituales. Cuando tú estás empezando a ir a la iglesia, el enemigo crea conflictos y tu misma familia te dice, ve, ya estás yendo a la iglesia y todavía dices malas palabras. O tu mamá te dice, vas a la iglesia y mira cómo te estás maquillando, cómo te estás vistiendo. Y es que todo es un proceso. Todo es un proceso, no es que vamos a llegar a la iglesia y el día de mañana ya somos perfectos. No vamos a poder ser perfectos. Se trata sí de que vamos a cambiar y Dios nos va a restaurar y nosotros vamos a vivir en una lucha para vivir en fidelidad, para vivir en santidad y para vivir acercándonos, subiendo de nivel, acercándonos a Dios, sí. Pero perfectos, perfectos como Dios, no vamos a poder serlo. Y mucho menos de la noche a la mañana tú vas a dejar todos los malos hábitos que tú tienes.
Pero esos son los conflictos que el enemigo usa y eso te desanima cuando tú vas contento de la iglesia, que fuiste a la iglesia, estuvo bonito el servicio y llegaste a tu casa y algo te hizo enojar y empieza tu familia a atacarte, a decirte, ve el hermano, viene de la iglesia y ya está enojado, ve el hermano, cómo se viste. Entonces esos conflictos son los que te desaniman y ahí es donde tú debes de controlarte, porque si no, terminas enojándote, terminas pecando, te terminas llenando de ira, de enojo, terminas peleando con tu hermano por estos comentarios. Por eso les digo, son armas del enemigo, son armas que él utiliza para atacarnos. Pero tenemos que entender que la iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta no existe, porque si la iglesia fuera tan perfecta, si los pastores y todos los hermanos fueran perfectos, ni tú ni yo pudiéramos pertenecer a esa iglesia, porque nosotros no somos perfectos, solo somos personas pecadoras necesitadas de Dios. Todos los que tú ves ahí en la iglesia son pecadores necesitados de Dios que también tienen guerras espirituales, luchas constantemente, caen, se levantan, así como nosotros. Entonces no esperes ver allá en la iglesia perfectos. Es como el gimnasio. Al gimnasio van personas que, que están obesas, con un mal estado físico, porque quieren un cambio. A la iglesia no van solo ya fitness con un buen físico. Al gimnasio no van personas que ya tienen un estado físico bonito. Al gimnasio van personas que necesitan tener un cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú llegas gordo al gimnasio y tú sigues los patrones y las disciplinas que se deben de seguir, tú vas a ver un cambio. Pero ¿qué pasa si tú dejas de ir al gimnasio y empiezas a hacer un desorden con tu alimentación? Vuelves a caer y te vuelves a destruir, te vuelves a hacer gordo. Entonces lo mismo en la iglesia, tú llegas pecando, tú llegas pecador y tú cuando tú sigues congregándote, estudiando y madurando espiritualmente vas a ver un cambio. Pero ¿qué pasa si tú dejas de ir, si tú dejas de estudiar? Si tú dejas de seguir a Dios, vas a volver a caer. Entonces, no nos desanimemos, no perdamos el propósito de Dios por un conflicto del enemigo. Esa es la enseñanza que yo les quería dar. Que Dios me los bendiga. Siempre oren, lean la Biblia, lean mucho la Biblia, que ahí está toda la verdad. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.